Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio en Desde el Barro Podcast. Muchísimas gracias por ver este episodio. Hoy entrevistamos a Benji, el calvo del sushi, una persona que junto con su hermano decidió allá por 2011 abrir un restaurante en el centro de Girona, un restaurante de cocina japonesa que además incorpora algo así como una discoteca, un local de ocio nocturno. Benji nos contará cómo ha crecido el equipo hasta llegar a ser 30 personas, cómo han logrado facturar 1,2 millones de euros anuales y además cómo sobrevivieron a un episodio trágico donde tuvieron que reinvertir 300.000 euros que no tenían para poder reparar unas imperfecciones del local. Sin más, os dejo con el episodio. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Desde el Barro Podcast. Un día más estamos con Onofre. Bienvenido, Onofre. Hola ¿Cómo Mar, ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Todo ¿tú? bien, todo bien, caballero. Y hoy sí, tenemos a una persona con nosotros, muy crack. Hoy vamos a atacar de lleno el negocio del sushi, el negocio del ocio nocturno también, y vamos a ver cómo buscar sinergias entre esos dos puntos y cómo una persona con un proyecto puede revolucionar un modelo como es el de la comida japonesa. Benji, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias a los dos. Un placer, Marc, un placer, Onofre. Marc ya nos conocíamos, Onofre Justo, ha sido la primera vez. Encantado. Encantado de conocerte. Igualmente, justo. un Pues placer estar aquí. antes de nada, Benji, y para que la gente nos ubique, vamos a ir directos al caso de estudio, que es el One, y luego entraremos ya más en tu historia personal, pero antes de nada, ¿cómo lo explicarías de forma fácil? ¿Qué es el One a día de hoy? A día de hoy y desde el primer minuto, porque antes me hacías off the record, me estabas preguntando y ¿Sí? no quiero contestártelo, pero sí que es cierto que el One se concibió con este modelo de negocio. No es algo que ha ido evolucionando, sí que luego ha ido evolucionando el modelo a nivel de propuesta, ¿no? Pero el Justo. modelo principal, el core, ha sido siempre el mismo, que ha sido en restauración y ocio nocturno. Desde el día uno, Entonces, ¿eh? sí, desde el día uno. Abrimos Justo. en septiembre del 2011, no recuerdo ahora el día, Ujú. pero ¿Y el de 11 de dónde sale esta septiembre. idea, Benji? ¿La traéis vosotros de casa, esta combinación, o es tuya, o cómo Sí, nace? no, yo tenía hace años tuve un estudio de grabación, hacía producciones musicales y en Barcelona, entonces, viví en Barcelona mucho tiempo. Y en Barcelona creo que aún existe, el Salsitas, un local, era un restaurante que de repente desmontaban las mesas, lo apilonaban todo en una esquina, corrían una cortina para tapar las mesas y se quedaba en bar musical. Y yo fui una noche, me quedé flipando. Dije, guau, ¿qué es esto? Te hablo de hace, no sé, 25 años. No lo sé, Justo. 25 quizá no, pero sí, quizá en el 2000 puede ser, o entre el 2000 y 2003, que fue cuando... Entonces lo vi y dije, wow, esto tengo que replicarlo yo, tengo que hacerlo. Y Justo. nada, con el tiempo después, surgió la posibilidad y así lo hicimos. Benji, para ubicar también un poco a la gente, el One es un restaurante que está ubicado en, si no voy mal, En en Girona, Girona, sí, sí, ¿correcto? correcto. ¿Cuántos habitantes? Claro, debe tener Girona, porque no es una ciudad especial. Ahora es una ciudad grande, ¿no? Pero no es una ciudad como Barcelona, que puede tener 4 millones de habitantes, ¿no? No, O así. no, ojalá. No, Girona tiene una población de 100.000 habitantes, lo que es Génova ciudad, y Justo. luego entre toda la comarca, toda la provincia, creo que llegamos a los 3 millones, no, 3 millones, no, perdona. En toda la 300.000, comarca, 300.000, 300.000, algo sí. así debe ser, correcto, sí. Sí, 300.000, me he equivocado. Y, Entre los y pueblos, fíjate, ¿eh? Benji, que además hemos visto en Instagram, por ejemplo, que es una marca que a pesar de estar en una ubicación tan limitada, ¿no? Entre comillas, por la propia situación geográfica, sí que tenéis una cuenta con mucho volumen de seguidores, que es una marca que genera atracción, que es una marca además que tiene un muy definido ese tipo de social media plan. Que ahora luego entraremos en la parte de sobre todo cómo hacéis el go-to-market, que es lo que también más os vamos a querer preguntar. Pero para acabar de generar contexto, nos gustaría entender, has dicho que empezasteis en 2011, estamos hablando, ¿no? Que ahora llevaréis unos 14 años, 14, 15 años, por ahí irá. Correcto, sí, sí. Cuéntanos un poco, números que se puedan compartir un poco desde el inicio, ¿no? De equipo, de cuántas personas empezasteis, cuántas personas sois a día de hoy. Si podéis hablar un poco también de, no sé si de facturación, de un poco, pues eso, números generales del modelo de empresa y cómo ha evolucionado durante estos 14, 15 años. Pues mira, claro, nosotros siempre con mi hermano, lo primero es que venimos del mundo de la noche, porque yo había trabajado
fliparéis, ¿eh? Había trabajado como jockey y entonces, bueno, venía del mundo de la noche, conocía muy bien el sector. En Barcelona tuvimos un estudio de grabación, luego tuvimos un club un club nocturno. Ok. Bueno, yo he estado relacionado siempre con el ocio, ¿no? Con el ocio nocturno y demás. Entonces, la idea general siempre había sido un restaurante enfocado a la noche. Y empezamos solo abriendo las noches, básicamente noches, ¿no? Abríamos, y además fin de semana. Ok. Entendiendo jueves como fin de semana Jueves, universitario, viernes, ¿eh? sábado, ¿no? Sí, Algo así. jueves, viernes y sábado. Abríamos 3 Ok. noches de cenas y 3 noches de copas. Ok. Bueno, este modelo empezó como un tiro, o sea, de hecho revolucionamos muchísimo la noche de Gerona porque era la primera vez que se hacía algo parecido. El local que hicimos era un local precioso, muy grande. En Gerona es un local que los locales suelen ser muy pequeños. El nuestro fue el primero en tener un tamaño prácticamente el doble que el resto de los locales, Ok. con un interiorismo muy bonito, una decoración espectacular, un cambio heavy, ¿no? La gente y tuvo una muy buena aceptación y desde el primer día tuvimos, pues ya te digo, mucho éxito, ¿no? Y luego fuimos evolucionando la cocina. Empezamos trabajando, pues bueno, pues desde el minuto uno no había cocina, eran 2 cocineros, eran 2 personas en sala y bueno, el Sí. volumen que teníamos en ese momento pues era el que requería. El inicial, Poco a poco ¿no? fuimos creciendo. Nada, tuvimos que ir ampliando. Empezamos con cocina mediterránea, no Sí. empezamos con sushi, ¿vale? Aunque Ok. yo ya quise hacer sushi, yo desde muy pequeñito, nos entramos a la parte personal, pero bueno, yo desde pequeñito me ha encantado la comida oriental, ¿no? Chinos, tailandeses, todo. Entonces ya tenía como objetivo montar un restaurante japonés, pero mi familia en ese momento es un negocio, tened en cuenta que es un negocio familiar, Sí. y en ese momento mi familia el Japón no lo veía. Entonces, bueno, dijimos, va, pues cocina más mediterránea, ¿no? Tradicional, ¿no? Súper. Pero tradicional, con un punto de elaboración trabajado, a nivel de decoraciones y tal. Y a partir de ahí, pues fuimos creciendo el proyecto y ahora, a día de hoy, pues entre personal de noche y de día somos 30 personas. Caray. Bueno, empieza a ser algo un poco más grande, sí. Justo, justo. Entiendo, Benji, que en ese primer momento tú convences a tu hermano o eres tú solo que te embarcas en... Sois entre los No, dos, ¿no? es entre los dos. Es entre los dos. Siempre ha sido una decisión entre los dos. Eh, Y decidís y poner un dinero, no me- alquilar un local, Sí, ¿no? Y empezar por ahí. os explico. El One está ubicado en una esquina muy conocida de Gerona, que es justo donde se cruzan 2 calles, ¿no? Que es Figuerola y Bonastruc de Porta. Es una esquina que está justo en el centro de todo el ocio nocturno. Es decir, todos los bares de Gerona y todas las discotecas de Gerona están a un radio de 100 metros de nuestro bar. Ok. ¿Vale? Todo, absolutamente todo. Entonces, era una esquina que antiguamente era un taller mecánico, se tiró abajo y se hizo un edificio. Edificio que se generó este local grande y estaban todos los locales de noche detrás de él. Pues un día llamé. No, perdón. Un día llamé y conseguí, por mi insistencia y por mi. Sí. No sé si por tozudo que soy, me llevé el gato al agua, pero muchos locales estaban detrás de él y lo conseguí cerrar yo. A eso iba, Benji. Cuando hablas de cerrarlo, ¿te refieres a que cerrasteis un alquiler Un y alquiler. luego... Vale, ¿y luego a día de hoy incluso sigue siendo alquiler o habéis conseguido convertirlo en propiedad o...? No, sigue siendo alquiler. La propiedad no vende. Vale, me imagino, ¿no? No vende. Vale, 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 vale. Sí. Benji, vámonos de lleno, si os parece, al One, ¿no? En profundidad. Y te quiero preguntar, primero y antes de nada, ¿no? A día de hoy, con lo que es hoy el One, ya nos has explicado que empezó como comida mediterránea, pero que efectivamente luego ha transicionado hacia comida japonesa. ¿Qué tipo de comida se vende? Entiendo que es comida japonesa 100%. ¿A qué tipo de clientes? Explícanos y contextualízanos un poco qué tipo de ambiente se genera allí en el One hoy, qué tipo de clientes acuden. Y eso, y sobre todo la parte gastronómica, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es la oferta gastronómica principal del One? Vale. La oferta principal es la comida japonesa, pero sobre todo con un toque de fusión. Fusión, ¿Vale? ¿no? Nosotros cuando empezó todo esto, bueno, todo viene porque, bueno, os pongo un contexto, ¿de acuerdo? Empezamos con cocina mediterránea y parecía que no íbamos a cambiar nunca, pero un día, la final de la Champions League de no sé qué verano, bueno, era Sí. junio, al vecino de arriba se le revienta, literalmente, le explota la caldera o el calentador. Estaba fuera de vacaciones y se le empezó a llenar de agua. Y de golpe estamos en un servicio y se nos
empieza a caer cascada de agua del techo, pero del techo, literal, boom. Llevaba todo el fin de semana cayendo agua. Entonces, bueno, nosotros cerramos llaves de paso, corriendo, y resulta que el problema venía de arriba. Bueno, eso nos provocó que tuvimos que rehacer toda la caja acústica y nos provocó que tuvimos que reformar absolutamente el local entero, de arriba abajo. Y ahí tuvimos nuestro primer problema grave, nuestra primera gran toma de decisiones, que estuvimos a punto de cerrar el local. Porque implicaba una inversión de 350.000 euros, no recuerdo bien el importe, ¿no? Caja acústica. ¿No hay seguros, Benji? Los seguros no cubren esto. Es que te explico. En principio, nosotros, cuando pasó todo esto, el seguro nos cubrió. Se nos reparó la zona del agua, que aparentemente parecía que había sido lo que se había roto, pero al parecer el agua empezó a pudrirlo todo, no se veía porque la caja acústica es una cosa que está escondida, tú no la ves y demás. Y al cabo de un tiempo, pues empezamos a tener problemas con el sonido. Todo esto lo resumo muy rápido, pero sí, empezaron a haber problemas. Y al final pues se detectó que la caja acústica había quedado destrozada, pero habían pasado tiempo y ya no nos cubrían a grandes rasgos. ¿Y la responsabilidad no es del propietario en ese caso, Benji? No, pero como pasó tiempo ya, se había reparado con el seguro, había una reparación y una avería, entonces el seguro dijo, no, ya ha reparado, si ahora esto no es nuestra culpa. Entonces, bueno, se provocó, fue una consecuencia colateral a raíz de eso, pero fue a cabo de un año o de no sé cuántos meses y total. Entonces nos vimos en un problema porque, claro, debíamos destrozar el local, literal, destrozarlo, o sea, todo lo que existía, ponerlo otra vez en tocho, rehacer caja acústica entre arriba y abajo, que la caja acústica solo fueron 150.000 euros, algo que no se ve, y luego volver a hacer toda la parte decorativa, decorar el local. Entonces ahí decidimos que íbamos a hacer un cambio radical. Ahí tenían que pasar dos cosas. Una, que el propietario se pusiera bien, es decir, que nos diera unos meses de carencia, nos rebajara un poco el alquiler para asumir una parte de toda esa obra, tal. Y la segunda es que necesitamos financiación, porque en ese momento no tenemos ese capital, necesitamos financiación, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué acudisteis ahí a bancos, Benji? Banco, sí, en ese momento fue banco. La inversión inicial sí que fue capital propio. ¿Fondos propios? Fondos propios. La inversión inicial, bueno, el 80%. Luego hubo una parte que sí que la financiamos, pero muy pequeñita, como cocina y demás, con aparatos en renting, ese tipo de acuerdos, pero el 80% fue fondos propios, pero en ese momento sí que tuvimos que recurrir al banco, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, ¿qué pasa? Si por un lado, yo les dije a mi familia, mirad, para mí es muy sencillo, si el banco se pone bien y la propiedad se pone bien, para mí es un sí. Si una de las dos partes no se pone bien, para mí es un no, ¿vale? Cerramos, devolvemos llaves y hasta aquí ha llegado la aventura. Claro. Bueno, se negoció, que para eso, pues bueno, creo que se me da bien y finalmente lo logramos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezó el gran cambio. Y en ese momento fue cuando decidimos cambiar la cocina. Oye, yo le propuse, chicos, ya que cambiamos, ahora es el momento de un cambio guapo y radical. ¿Qué os parece si nos embarcamos en la Japo, que es lo que os propuse hace 5 años atrás? Que me dijisteis que no, pues ahora lo vuelvo a poner encima de la mesa y vamos a darle caña al Japo y tal. Entonces yo se lo enfoqué en que el japonés es un producto que estaba en ese momento en alza, que era un producto que lo consumía un target más joven, que en una cocina más tradicional, que nos venía gente más mayor y luego para la noche quizá luego pues no encajaba tanto con el público de noche. Claro. Bueno, era diferente y conseguimos, pues bueno, sí que bajar la media de edad de la clientela, conseguir un target, pues bueno, pues más, no sé si decir sofisticado, ¿no? Y luego todo fue mucho más rodado. Y la verdad es que fue un acierto porque a día de hoy es un modelo único en Gerona y que nos funciona muy, muy bien. Justo. Claro. Y tiene sentido con lo que decías de la noche, ¿no? De personas más jóvenes y demás. Benji, oye, yo te quería preguntar, si nos está escuchando alguien que está pensando en montar un restaurante o un local de ocio nocturno, ¿no? Quería preguntarte un poco cuáles son las claves para ti, qué es lo que más cuesta y conectándolo con el tema de negociación, ¿cómo lo has logrado tú, ¿no? Porque, por ejemplo, me imagino que buscar cocineros de cocina japonesa no es sencillo, ¿no? En Girona, o sea, a lo mejor no hay tantos o los que hay están muy... Los buenos están muy preciados, ¿no? Son muy caros, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti cuando tú empiezas y quieres montar un negocio de restauración, por ejemplo? Bueno, lo primero te diría que tener muy claro 3 patas. Una, tener sistemas, intentar tener sistemas, procesos
y marketing, en ese caso, ¿no? Que es algo que he ido yo perfeccionando y que estoy perfeccionando. De hecho, con Marc trabajamos esto, ¿no? Esto Mucho. lo hablaremos luego porque creo que lo hacéis muy bien. He estado mirando vuestra web y tiene muy Vale. buena pinta. Entonces, yo te diría ahora, pero te lo digo ahora a toro pasado. Posiblemente esto no te lo podría haber dicho hace 10 años atrás o 5 años atrás, ¿no? Te lo estoy diciendo ahora, que es algo que tengo muy, muy claro. Sobre todo, estandarizar al máximo. Estandarizar al máximo. No ir como pollos con cabeza. Me estás preguntando por si le doy un consejo a alguien que quiere empezar, ¿eh? Claro. Era el mejor Exacto. consejo, Me porque imagino, Benji, que dices procesos además, porque esto tiene que ver con lo que estás diciendo, que es que puede que ser que haya mucha rotación en hostelería y que por ello tengas que tener procesos creados para que la gente nueva que entre constantemente esté formada lo más rápido posible, entiendo, ¿no? Sí, Y sí, exacto. En la hostelería, como sabéis, hay muchísima rotación, aunque en mi caso no pasa, ¿vale? Será porque pago bien, claro. pero no pasa. Sí, bueno, pago bien, creo que pago bien. Seguramente a lo mejor mis trabajadores dicen lo contrario, pero creo que pago bien, pago bastante por Sí. encima del convenio. Y también porque llevo años trabajando algo que para mí es muy importante. De hecho, lo tenemos bueno, supongo que lo hablaré más tarde si me preguntáis, ¿no? Pero es algo que trabajamos que es en intentar alinearme mucho no solo con mi audiencia, sino con mis empleados. Intentar que sientan de alguna forma los valores de la empresa, sientan nuestra visión, nuestra misión. Para mí es súper importante, ¿no? Es decir, al final, si viene alguien a trabajar a One, habitualmente viene porque quiere venir a One, porque le gusta el modelo de negocio, porque le gustan nuestros valores, cómo hacemos las cosas, cómo trabajamos, cómo comunicamos. Todo ese tipo de cosas se sienten identificados con nuestro negocio y que viene a trabajar y por eso nos aguantan. O sea, al final, y no aguanta es mucha gente que está pues son extras de noche que una época de su vida sí que eran camareros, pero luego, mira, hoy mismo se ha despedido una chica que ha entrado en Muso de Escuadra y hoy se ha despedido y el mensaje que ha dejado es espectacular en el WhatsApp, ¿no? Que me encantaría incluso leeroslo, ¿no? O sea, para que veáis realmente cómo pensamos y cómo tratamos al personal. Entonces, la rotación la podemos mejorar de esa manera, que es una cosa que también enseñamos en la formación, pero sí que hay muchísima rotación, Marc, es cierto. Pero me imagino, Benji, que es lo que tú dices, que también debe depender mucho del tipo de negocio gastronómico, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me he ido más de lo que me gustaría reconocer este verano a Formentera de fiesta. Y entonces me iba a sitios, ¿no? Como Dúo, Beso, Barro, todos estos sitios son muy famosos. Y veías a la gente trabajando allí y yo veía a la misma gente desde el principio de temporada hasta final de temporada, cuando son negocios que van muy, muy a tope, abren todos los días, trabajan muchas horas. Pero es verdad que la forma de trabajar y la filosofía que tienen esos sitios es muy diferente de, igual, otros mismos restaurantes de Formentera, mucho más tradicionales, seguramente, que igual llevan el mismo ritmo de trabajo, pero igual es otra filosofía, ¿no? Es otra forma de entender el trabajo también, seguramente. Y me imagino que no es lo mismo estar trabajando según en qué ambientes que estar trabajando igual en otro tipo de ambientes, con otro tipo de educaciones, otro tipo de clientes incluso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí Benji va un poco, ¿no? Sí. Lo que estabas diciendo. Completamente. Al final es así, Marc. No es lo mismo trabajar en el bar Pepe del barrio o en el bar Manolo que estar en el One, ¿no? Hay un plus que tenemos, ¿no? Y que eso nos ayuda a mantener pues no solo a clientela, sino también a nuestro personal. Totalmente. Benji, antes has abierto una pregunta que a mí me interesa especialmente y que sobre todo hablando de aperturas, creo que a mucha gente que esté pensando en abrir un negocio de hostelería le puede ayudar. Que es, claro, si tú tuvieses que definir una horquilla, ¿cuánto cuesta abrir un negocio de restauración? Porque yo creo que la gente no es consciente realmente de lo que cuesta abrir un negocio de restauración que tenga cocina, ¿no? Entonces, porque antes has dicho que justamente en torno al 80% creo que estaba, has dicho, financiado con fondos propios entre tu hermano y tú, y el 20% más o menos lo pedisteis pues en mini préstamos o lo que fuese, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto cuesta realmente abrir un restaurante, ¿no? Un negocio gastronómico, Benji. Bueno, es muy elástico porque tú sabes, Marc, que depende del tamaño, depende de la ubicación, depende, bueno, Me imagino. la ubicación dependerá para el local, si lo compras o no lo compras, o si estás de alquiler o no estás de alquiler, ¿no? Totalmente. Pero es que es muy elástico, Marc, que si depende, es que Totalmente. a partir de 150, o sea, 150.000 sería el mínimo para un local muy Minimísimo, ¿no? pequeñito, Claro. muy pequeño, de 30 comensales, algo muy manejable, con muy poco personal y Sí. una zona media, hasta uno como el nuestro que te vas al 1.000.000 euros. Claro, justo. Que parece que no, pero es una barrera grande, la que tiene el negocio de la gastronomía para entrar. Es un negocio en el que la gente entiendo que o bien se tiene que endeudar con
una deuda que no es, o sea, que es considerable, o bien tiene que tener una capacidad de ahorro previa o alguna herencia o algo para poder llevar a cabo algo así, ¿eh? Sí, también piensa que es un sector en el que hay muchísimos bares y también se traspasan muchos. Entonces, en el traspaso está la oportunidad, Marc. Claro. En el traspaso está la oportunidad. Entonces, hay gente que, la gran mayoría, de hecho, entra con el modelo de traspaso, ¿no? Esperan que una oportunidad, algún bar que haya cerrado, que lleve tiempo en traspaso y empezó por 150 en traspaso y han acabado por 60.000, Claro. ¿no? Entonces, ahí es donde la gente tiene la gran oportunidad, que es lo que yo casi recomiendo, a no ser que tengas detrás, pues eso, pues un fondo importante o tengas alguien detrás que te ayude a hacer una inversión así. Claro. De hecho, es duro el retorno, Marc, de una inversión tan grande como la nuestra es mucho más lento, se hace más duro, porque no todos los años son iguales, no siempre es lineal, no siempre... sí que vas en crecimiento en general, ¿no? Pero bueno, al final va haciendo, ¿no?, sus años mejores, años peores, años... ¿vale? Luego vienen pandemias o vienen... Sí, totalmente. La declaración de independencia, que eso nos afectó muchísimo en Gerona, muchísimos Pues mira. meses prácticamente no había actividad, se cerraban los locales, pasaban gente que no te deja abrir, en fin, todo eso afecta mucho a la caja, ¿no? Pero bueno, es decir, que no es lineal, hay altibajos, ¿eh? Claro. Totalmente. Yo quería preguntarte, Benji, también por el producto, ¿no? Los platos que servís, los precios que tienen. No sé si tienes, bueno, si puedes contar tu historia, ¿no? De cómo habéis decidido esto, porque entiendo que en sushi es muy flexible, ¿no? O sea, quiero decir que puedes hacer algo muy, muy de alta gama o ir también a un perfil más medio, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, nosotros tenemos una máxima, ¿no? Primero, que es que el producto siempre es de máxima calidad. Sí, partimos de ahí. Producto. Nosotros es producto, ¿vale? Básicamente es producto. Y luego sí hay una parte de elaboración y una parte de manipulación y una parte de mano y de cualificación de los cocineros, ¿eh? Pero principalmente es el producto. Entonces, en base al producto, generas las recetas que, bueno, nosotros, entre los cocineros y yo, intentamos son más ellos, evidentemente, que yo, pero sí que he estado en la toma de decisiones de cada uno de los platos que hay en nuestra carta. Entonces, han pasado todos por mí bueno, participo muchísimo en esa toma de decisiones, ¿no? Así que... Me he despistado con la pregunta, quizá, ¿no? No, No, perfecto, perfecto. Pero y la follow-up depende Justo. esto también de los proveedores, ¿no? Claro, a Entiendo. eso vamos. Proveedores, ¿no? Cómo encontrar proveedores de calidad, porque le dices, Benji, que el fundamento en vuestro caso es el producto, y el producto viene del proveedor, porque yo creo que todavía Benji no lo he visto ir a pescar, creo, salmón con caña. Entonces, claro, ¿cómo encontráis, ¿no?, esos proveedores de tan alta calidad? No, al final hay distribuidores que compran el producto en el mismo lugar, es decir, Peixos Puig Now, en nuestro caso, es nuestro distribuidor principal de pescado, ¿Sí? compra en el mismo lugar que puede comprar Arrom o puede comprar, no sé, en otros distribuidores que desconozco los nombres, ¿no? Entonces, Sí. lo que importa es el producto, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, atún compramos atún bluefin, salvaje, fresco, nos llega un lomo excelente, lo supervisamos, si no llega bien se devuelve, nunca aceptamos un producto que esté por debajo de los cánones de calidad que nosotros creemos, que cree en este caso Harumi o el Sushi Man que esté en ese momento. Ahora mismo Harumi lleva mucho tiempo con nosotros, que es la Vale. jefa de cocina, que es una brasileña japonesa. Madre brasileña, padre japonés, o viceversa, a lo mejor me equivoco, sé que uno de los dos, ¿vale? Ok. Y es una auténtica crack. Entonces ella decide si retorna un producto o no, ¿no? Pero al final compramos, el producto es ese, ¿no? No depende de si el proveedor, no es que un proveedor tenga un pez más, o sea, al final casi todos salen del mismo lugar. Benji, justo vuestro caso creo que es un poco particular porque vosotros vendéis comida cruda, ¿no? Que es en lo que consiste el sushi. Entonces, vosotros tenéis que seguir ciertos procesos para cumplir con, pues me imagino, con Normativas. legislación y normativa sanitaria. Absolutamente todo lo que os llega lo tenéis que congelar y luego al día lo tenéis que sacar, ¿o cómo lo gestionáis todo eso? Sí, ten en cuenta que a nosotros nos llega el producto fresco, que es la gran diferencia, ¿no? Porque hay gente, ¿sabes?, que al final acabas congelando. Sí, por ley tenemos que congelar para evitar el anisakis y todo. Correcto. Y todo, ¿no? Pero al final nosotros lo que hacemos es controlar el proceso de congelación. Ahí está la clave, ¿no? Es decir, si yo sé que me hago un producto fresco, que ese producto está fresco del día, y luego yo a partir de ahí controlo todos los procesos de congelación
y le hago los 48 horas por ley y a partir de ahí lo descongelo, hago una buena descongelación y hago una regeneración de producto como toca, ese producto tiene la misma calidad que si me ha llegado fresco. En cambio, si me compras un producto, aunque sea ultra congelado, de la mejor calidad del mundo, no sabes si lleva un mes, 2 meses, y te pueden decir que sí, que la etiqueta tal, pero te pueden estar mintiendo. Entonces nosotros tengo la garantía que tenemos un producto fresco porque en el proceso de congelación lo domino yo. Entonces, en este caso, tengo muy claro qué producto estoy vendiendo, ¿no? Vale. Ok. Y Benji, otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo definís, una vez has dicho que tú te reúnes con los cocineros, que en este caso son ellos los que proponen un poco más el tema de la creatividad, entiendo igual respecto al plato, pero que aún así tú los has aprobado, ¿no? Y has estado sobre todo en la fase de creación de esos platos y de esa oferta gastronómica que añadís a la carta. Pero ¿cómo definís los precios, ¿no? Luego de, por ejemplo, de una pieza de sushi, ¿cómo se define el precio? Porque al final, ¿no? Entiendo que sacáis los componentes por separado y sobre ello establecéis unos márgenes, o para entender eso, ¿cómo se define el pricing en comida japonesa? Sí, básicamente hay una cosa muy importante que esta es vital, que es el escandallo, ¿no? El escandallo, eso es la Biblia, va a misa, ¿no? Primero, una vez ya has salvado toda la parte creativa, porque normalmente partimos de una base más creativa, ¿no? Yo les digo a chicos, necesitamos un nuevo uramaki que sea muy visual, que tenga mucho colorido, que además esté en un plato que tenga volumen, que no sé, ¿no? Se empiezan a ocurrir cosas de estas y pasamos la fase creativa, ¿no? En la que les pido qué necesito o qué necesitamos en ese momento. Entonces Harumi, pues bueno, me prepara propuestas y llega un día que me siento con ello y bueno, voy a comer básicamente y me sacan todas las propuestas, ¿no? Okay. Para definir el precio y luego viene la parte más técnica, ¿no? La de que, bueno, una vez ya hemos decidido el plato, que en ese momento no sabemos qué ha costado ni nada. Claro. Vale, pues bueno, vamos a volver a crear esa receta. Vamos a pesar todo, vamos a escandallarlo todo, vamos a ver qué lleva del ingrediente 1 al ingrediente final y se pesan. Y en base a un precio de coste, sacamos el precio de venta. Pero aquí hay un valor más que mucha gente no tiene en cuenta y depende, hay platos que tienen me cuesta 5 minutos hacerlo. Y hay algún plato sushi que hacemos en 1 minuto y alguno que hacemos en 7 minutos. Entonces, si la mano de obra tiene una complicación añadida porque requiere de una presentación diferente o porque es muy complicado, porque hacemos, no sé, pues fíjate que temporizamos un plátano, ¿no? Que lo rebozamos, lo temporizamos, hay que hacerlo al momento. Ese proceso es lento, hay que esperar, no se puede hacer rápido, hay que hacerlo al momento, no puede ser una preparación previa, una producción previa. Entonces, todo eso afecta mucho. No es que le afecte mucho, pero sí que en función de la dificultad, el precio se ve un poco repercutido a la alza, porque si no, no es lo mismo servirte un agua que servirte un mojito o un cóctel elaborado, ¿no? Claro, ¿y tenéis un porcentaje de beneficio que sí o sí siempre le queráis sacar a cada pieza de sushi, entiendo? ¿O hay un margen que en hostelería se comparte? Porque yo sí que tengo algunos, por ejemplo, negocios de hostelería en la agencia y algunos de ellos sí que comparten más o menos unas métricas comunes que suelen rondar el 10-15% de beneficio final en negocio gastronómico, pero en algunos casos puede ser mayor, me imagino. Sí, a ver, nosotros claro, si hacemos un margen combinado, que sería en nuestro caso, que es como lo tengo yo, Marc, estoy por encima del 20%. Pero ojo, aquí hay trampa, ¿eh? No quiero que nadie se piense, hostia, No. En restaurante no tengo un 20%. En restaurante es menor. Pero como en copas tengo uno superior, el combinado me queda por ahí, ¿vale? Pero entonces es complicado. Sí, pero un 15%, 14, 15, 16, 12% en restauración sería normal. 10 yo considero que es muy justo. Considero que es muy justo y que hay que trabajar para tener un margen mayor en general. Y por cada plato, para sacar el precio final, el multiplicador que nosotros utilizamos suele ser multiplicar por 3, 3.2, 3. Yo multiplico directamente por 3.5 y esto si me ve mi clientela dirán, hijo puta. ¿No? Pero tiene justificación, ¿eh? La puedo explicar o no, ¿eh? Pero tiene justificación, no es porque quiera yo. Pero al final pensad que hay muchos componentes. Los precios varían, esto la gente no lo sabe, pero los precios a nosotros nos suben prácticamente cada semana. Bueno, no, prácticamente no, cada semana, ¿vale? Sobre todo fruta, frescos, verduras, nos sube muchísimo. Es cierto que atún y pescados y carnes está más acotado, aunque hay subidas, pero no son semanales, sí que hay subidas anuales, pero no semanales. El resto tenemos subidas muy grandes, ¿no? Entonces yo tengo una ensalada que es, me lo invento de Marc, bueno, que la tenemos, la amazónica, que es aguacate, mango y atún, en partes iguales, en 3% de cada.
Estamos hablando que tengo aguacate y mango, que son Sí. frutas y verduras, ¿no? En este caso, bueno, fruta, el aguacate es una fruta, ¿no? También. Sí, Eh, creo que sí. Sí, entonces estamos hablando que el 66% está dentro de la categoría esa que os hablo, que me cambia muchísimo. El aguacate puedo comprarlo esta semana a, no sé, a X el kilo, ¿no? 20 el kilo y la semana que viene a 40 el kilo, el doble. Claro. Claro, es un subido del 100%, del 50%, del 80%, del 70%. O sea, fluctúa, de verdad, nos fliparíais, es alucinante. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo estar cada semana cambiando precios. No puedo estar imprimiendo cartas cada semana, es una locura. Y no puedo estar tampoco repercutiendo ese precio. Entonces, ¿yo qué hago? Nosotros ¿qué hacemos? Medimos, una vez ya tienes un track record, mides anualmente cuál es la media anualizado, y en base a la media de ese producto generas el precio, ¿no? Y por eso multiplicas un poco más para compensar todas esas subidas que tendremos, porque son subidas. Sí que hay bajadas, es cierto, pero son 20 subidas y 2 bajadas anuales, ¿no? Entonces, sí que es bajadas, pero lo habitual son subidas. Entonces, claro, para no repercutirlo cada semana y ser una locura que es impensable, vamos con un margen más holgado para curarnos en salud, pero Totalmente. básicamente, ¿eh? Totalmente, Claro. Benji. Oye, Benji, el podcast se llama Desde el Barro, entonces ahora te voy a preguntar por un detalle, pero porque me genera curiosidad y creo que es una parte importante, ¿no? Parece ser que Harumi, ¿no? La directora de cocina, es una persona clave del restaurante, ¿no? Y del equipo. Entonces, preguntarte cómo la encontraste, por si alguien está buscando un jefe de cocina. Pues mira, Harumi venía de... A ver, te explico. Yo hace tiempo le hice una propuesta a Harumi, y hace años me rechazó. En ese momento me rechazó, hace muchos años. Ella estaba cocinando en otro restaurante. Bueno, había trabajado de cocina en otro restaurante. Cuando ya no trabajaba, le ofrecí trabajo y me rechazó. No quería estar en hostelería. Bueno, estaba en esa época, no estaba cansada. Y luego, al cabo de unos años, nos reencontramos. No preguntes nada exactamente, no recuerdo si la llamé, vino, no lo sé. Nos reencontramos y empezó como a media jornada. Hacía una jornada especial. ¿Vale? No quería trabajar mucho. Le dije, bueno, no te preocupes, en traje a medida, ¿no? Lo típico, ¿no? 20 tal, y hacía unas 20 horitas y le pagaba por 20 horitas. Entonces, bueno, empezó así y la volví a repescar de ahí. Ella venía de... Lo bueno de ella es que venía del Secan Roca, ¿vale? Pero no del restaurante, sino de la... Bueno, cuando digo Secan Roca es que para mí es grupo, ¿eh? Para nosotros es el grupo. Venía de... ¿Cómo se llama esto? La pastelería. La pastelería. Es una, Rocambulesque, perdona. En Vale, sí. Rocambulesque. Estaba en Rocambulesque y además ella estaba familiarizada con nuestro software de gestión integral de restauración, que muy poca gente está familiarizada, poquísima, excepto los grupos grandes, ¿eh? Si hablamos de grupos grandes como Grupo La Rumba, Grupo no sé qué, Grupo no sé cuántos, ya trabajan con este tipo de software, pero grupos pequeños o restaurantes pequeños como nosotros, ya de hecho grupos no estén en esa categoría, ¿eh? Restaurantes pequeños como nosotros no suelen trabajar con estas plataformas y todo el personal no tiene idea de ni cómo funciona. Entonces, ella venía de Segarroca, que utilizan también el Testpool Lab, que es una aplicación, una herramienta de gestión de restauración, y ella la dominaba. Entonces, hostia, dije, wow, maravilloso, porque toda la parte de cocina la podrás llevar tú y no tener que estar yo siempre explicando a cocineros todo, ¿no? Cómo hacer un escandallo, cómo generar una ficha de producción, cómo generar una receta, cómo crear un pedido, en fin, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Un alérgeno, un despiezo, no sé cuánto. Hay 1000 parámetros que hay que hacer, que siempre era yo el que tenía que explicarlo, y para mí se me hacía ya pesadísimo que tuviera una persona que a la vez tuviera ese know-how, pues para mí fue maravilloso. Ahí, Benji, justo ahora vas a hablar de un software que estáis utilizando, ¿no? Que es Testpool Lab. Claro, ¿qué valor? Me imagino que hay muy pocos restaurantes, sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Que no sean parte de una cadena grande o de un grupo, que utilicen softwares o SaaS de gastronomía ad hoc, ya bien lo que tú has dicho, ¿no? Para escandallaje, para recetas, para... ¿Cuáles son los principales beneficios que encontráis vosotros en un SaaS de restauración, ¿no? ¿Y crees que es algo que debería utilizar casi cualquier restaurante sí o sí? Sí o sí, todo el mundo, Marc. Ok. Sí o sí, todo el mundo. Si alguien me está escuchando, todo el mundo. Puedo entender la parte de precio, ¿no? Que realmente es la barrera, ¿no? Es la barrera de entrada ¿Cuánto tremenda. vale, Benji, Testpool Lab al año? 100 al mes, al año 1.200. Vale. Bueno, no es tan caro, ¿no? Para mí no, para mi volumen no, pero hay gente que no entiende que muchas veces el control... Me decías, ¿no? ¿Qué beneficios te da, no? Para mí es el control, Claro, Marc. justo. Es el control, sobre todo el control. Control, orden, disciplina y sobre todo transmitir a tu personal que trabajas de forma
ordenada. Es muy importante, porque cuando vas con papeles a lo loco tal, lo que percibe tu trabajador es, aquí decimos una expresión que se dice que es de campisha, Sí. a lo Caos, loco, ¿no? o sea, un caos, ¿no? Caos, ¿vale? Un Entonces, saludo para nuestros seguidores venezolanos, ¿no? Sudamericanos, que Sí. seguro que lo... Totalmente. entonces, al trabajar con una herramienta así, el mensaje que estás enviando es que hay un orden, que hay un control, que bueno, que se hacen las cosas de forma correcta. Y eso para mí es súper importante, ¿no? Y sí, lo recomiendo. Todo el mundo debería tener un software de ese tipo. Vale. Claro que De hecho, estamos Sí. trabajando en algo especial para Luego te todo ese preguntamos, sector que sí. Sí. Luego te preguntamos, que ya te preguntaremos por ti y por qué Vale. side projects tienes, ¿vale? Vale. Onofre, ¿te parece que nos movamos al go-to-market Yo creo que para sí, que ya es preguntarle hora a de Benji? preguntarles Justo cómo porque hacen su go-to-market. claro, en el caso del One, ¿no? Ha habido algo que se ha hecho muy bien, sobre todo en la parte de generar clientes nuevos, ¿no? Y tú, Benji, antes hablabas de que en un momento propusiste de nuevo esa idea de traer de vuelta la comida japonesa al One y que creías que además tenía más sentido por el tipo de cliente que podíais tener y que creías que la sinergia seguramente sería mucho más fácil hacerla luego con un club de ocio nocturno con comida japonesa, ¿no? Que eso me parece muy interesante además, o sea, me parece que además tiene sentido. Seguramente una persona que se vaya a comer un plato de comida o de cocina mediterránea, eh, no sé, creo que me encaja menos, ¿no? Con que en el Y mismo que sitio... nuestros abuelos, Mark, no comen sushi, ¿no? O al menos los Claro, míos no comían, ¿no? O sea, claramente es un perfil más totalmente. joven que encaja muy bien también porque entiendo, Benji, el go-to-market empieza con la selección del local, ¿no? La selección del Claro. local justo en una zona de ocio nocturno, ¿no? Que coincide todo perfectamente, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Cuéntanos. Bueno, sí. Claro, piensa que al final generamos un local, un modelo de negocio de alguna forma disruptivo en ese momento, ¿no? Porque lo fue en Gerona, tener en cuenta que es una ciudad pequeñita, muy pueblo. De hecho, tú vas a Girona y todo el mundo dice, eso es un pueblo petit, y bla, bla, bla", ¿no? A Pobla. Es así, ¿no? Entonces, Totalmente. bueno, claro, de alguna forma nos desmarcamos, generamos algo realmente diferente, nos diferenciamos de todo lo que existía hasta el momento y a partir de ahí, pues bueno, vamos generando es que no me gusta mucho la palabra glamour, nunca me ha gustado, pero no, pero ese O esa ambiente, percepción, ¿no? esa percepción Sí. de guay, ¿no? De que usted como Sí. mola el One, que es un local top, que a la gente le encanta, la gente se arregla muy bien para ir al One. No verás nunca a alguien en el One mal vestido, porque, ¿sabes? Puedes ir a un lugar X, bueno, pues va, voy como voy, tal, pero cuando Claro. vean al One la gente se quiere Se arreglar, arregla, ¿no? quiere ir guapa, quiere ir bonita. Bueno, siempre, bueno, no lo voy a decir aquí porque no puedo, pero teníamos una expresión que el One es un baja, en fin. Lo Entonces, puedes decir, Benji, esto es la selva, ¿eh? sí, lo puedo decir. Bueno, Sí, por que, favor. que es un baja bragas, Ah, vale, completamente. perfecto. La gente va al One para pillar cacho, ¿no? Súper. Entonces, bueno, la gente se pone muy guapa, se arregla. Claro. Entonces, bueno, y a partir de ahí buscamos esa mejora siempre, ¿no? Y la Claro. mejora pasó, en mi caso, yo creo que es así, pasó en cambiáramos la cocina, porque yo ya tenía mi obsesión del japo, porque de toda la vida me vuelve loco, y quería ese cambio, pero además de eso, porque realmente vimos que el target que consumía japo iba a ser infinitamente, estaría más alineado Claro. con la noche que no el target que teníamos con restaurante más clásico o más convencional. Insisto que aún así era más de autor, era muy elaborado, no era estufat de la yaya, pero Sí. entiéndeme, ¿eh? Antes. De todas formas, Benji, la pregunta obligada también, menos por mi parte, es, o sea, está claro, ¿no? Y cuando lo ves hecho, pues yo no he estado nunca en el One, pero veo vuestra web y digo, ostras, es guay, ¿no? Es guay. Pero ¿cómo se consigue eso? Para alguien que dice en su casa, ostras, quiero ser guay, Claro, voy a montar ¿cómo un negocio consigues darle gastronómico. ese empaque? Sí, porque yo te pongo te cojo el relevo de la pregunta Onofre y la complemento, ¿no? Os ponía antes el caso de Beso Beach, o os ponía el caso antes de Dúo o de Barro, que son negocios en los que el mismísimo José Elías ha ido a preguntar si puede ser socio, ¿no? Cuando ha estado aquí de vacaciones. Entonces, ¿cómo se consigue eso, Benji, no? Yo creo que esa percepción la puede tener el One también. Entonces, ¿cómo se genera un local
cómo se genera una percepción de una marca, en este caso un restaurante, que puede atraer esa atención de la gente. Bueno, siempre nos hemos fijado en... Yo siempre he dicho que hay que pensar en las estrellas para tocar el cielo, ¿no? Siempre tengo una visión, bueno, pues de mucho crecimiento, de ser siempre los mejores, que luego no lo soy, ni mucho menos, no pretendo, o sea, no es que pretenda serlo, no pretenda serlo, ¿no? Mi objetivo es serlo, pero desde la humildad, me refiero que no, pero siempre me fijo en los grandes y si los grandes hacían una cosa, pues yo intentaba replicarla. Si ellos estaban a la moda en todas las tendencias, ¿no? Si veía que la tendencia era un estilo musical, pues evidentemente siempre acercarnos a esa tendencia, ¿no? Si veía que la tendencia iba en una decoración determinada cuando se puso muy de moda el modelo Gatsby, shows, actuaciones Sí. y el tipo de estilismo que era no muy industrial, con hierros, maderas, toques cálidos como puede ser el terciopelo y demás, pues yo en todos los locales, no solo en este, ¿no? En la discoteca pues pusimos terciopelo, pusimos mucho hierro, mucha madera, buscábamos ese toque que siempre estaba en tendencia, ¿no? Y bueno, un poco es que es difícil la pregunta, es muy difícil porque tampoco tengo Totalmente. una fórmula concreta. Al final es querer mejorarlo siempre, querer estar todo, fijarte muy bien y sobre todo, una parte importante quizá, es no relajarte. Claro, No pensar que porque totalmente. lo tienes lleno ya está todo hecho, sino al contrario, generando mucho contenido siempre, contenido de valor. Nosotros nunca en Gerona hay mucha, de hecho mi competencia se dedica prácticamente a regalar copas a diestro y siniestro por la calle. Claro, Tal justo. cual, tal cual. O sea, su modelo es regalo copas lleno. Entonces yo nunca, Claro. lo dejo muy claro para quien me esté escuchando, Claro, nunca ni una sola vez hemos hecho regalar copas por la calle. Otra cosa es que claro, invitemos una copa a alguien. Nosotros invitamos una copa, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero sabéis, totalmente. promotores a regalar copas para atraer gente es pan Sí, para hoy, hambre para mañana. Entonces, ¿quieres venir? Yo te ofrezco una propuesta de valor real. Que luego justo. funciona más, funciona menos. Hemos hecho cosas que nos han funcionado muy bien, como el espectáculo Alegría que hicimos, como las cenas temáticas de 50 sombras de Grey, que fueron un éxito de Claro, locos en su claro. momento. ¿Por qué? Porque 50 sombras de Grey estaba a tope. Pues bueno, pues nosotros hicimos cenas 50 sombras de Grey, con temática espectacular. Trajimos a un chico Grey, venía una chica de un sex shop que traía complementos y utensilios que daba explicación por las mesas. Ok. Regalamos unas máscaras a todas las chicas, iban con un antifaz, pero un antifaz cutre, un antifaz aterciopelado, bonito, espectacular. Bueno, hacíamos un espectáculo erótico al final de la cena, todo un contenido generado para que la gente realmente sintiera que somos una marca y que hacemos cosas diferentes. No queremos Claro, nunca atraer a gente porque te regalamos algo. Si es claro. así, no nos encontrarás nunca. Claro, es un conjunto de cosas, ¿no? Entiendo que es un Sí, conjunto, por un lado, tematización, decoración del local, atención al cliente, luego comunicación de marca, ¿no? Tanto en redes sociales como en campañas, como incluso yo he visto en vuestro social media plan que tenéis una chica que va haciendo entrevistas por la calle a la gente, ¿no? Y sí, sois un restaurante, discoteca, ¿no? sí. Entonces esa propuesta de valor yo creo que suma, ¿no? A esa percepción de cómo os percibe la gente. Te queríamos preguntar también, Benji, si trabajáis con algunas aplicaciones externas, ¿no? Como puede ser Globo, Just Eat, tenéis delivery. Cuéntanos un poco si todo eso lo Sí, habéis hecho o si lo sí. hacéis hoy. Exacto, buena pregunta, Marc. Sí, lo hicimos, empezamos, yo creo que todo el mundo empieza con delivery sus primeros pasos fueron con Globo, con plataformas externas. Just Eat, yo en mi caso fue Just Eat, si no recuerdo mal. Pero bueno, yo creo que una de las cosas que nos caracteriza y bien en positivo es la capacidad de reacción que tiene un negocio de reaccionar a las cosas, ¿no? Y eso es una ¿Qué cosa muy importante experiencia también. tuvisteis ahí, Benji, con Just Eat en este caso? Yo, no te voy a engañar, Mar, para mí muy mala. Vale, pero Muy sirvió para mala. entrar un poco en mercado online. Sí, me sirvió para abrir bueno, pues un canal de venta más, una patita más dentro del negocio y ver la posibilidad que tenía, ¿no? Pero para mí que se lleven de las ventas brutas un 30%, Claro, igual es prácticamente te deja sin demasiado tema de margen. margen. Es que no, te Claro, deja sin margen, Marc, directamente, porque es de las ventas brutas, más el claro, IVA, ¿eh? claro, O sea, al final claro. era una locura. Entonces, bueno, también, no te voy a engañar, estar en una plataforma donde se mezcla todo tipo de restaurantes, a mí a nivel de Claro, imagen nunca me ha gustado. claro. Entonces decidimos hacernos nuestro propio delivery con riders propios, flota propia, que bueno, al final tenemos dos motillos y dos Sí. patinetes, ¿eh? No tengamos, ¿vale? No somos, o sea, que es que no somos, es que al final parece que somos No, es que es una grandes. ciudad de 100.000 habitantes, Benji, da para lo que Somos da. pequeños, que es Sí, una sí, ciudad pequeñita que te la recorres en patinete en 5 minutos. sí, Por ahí que dice, ¿no? totalmente. Entonces decidimos hacerlo, nada,
a la tercera semana, Mar, no duré mucho, porque no soportaba pagar esos márgenes, no me gustaba. Igual es un tipo de plataforma que se utiliza para o bien negocios que igual están empezando y necesitan generar una base de compradores recurrentes y luego intentan llevarse tráfico hacia sus canales directos, o bien igual para un tipo de negocio gastronómico que tenga otro tipo de perfil, otro tipo de márgenes, no sé, o que igual tenga... Porque claro, imagino que McDonald's no debe tener un 30%. Imagino que los restaurantes que tienen cierto volumen de facturación a través de estas plataformas deben tener, me imagino, algunos beneficios, seguro. Sí. Entonces igual es simplemente, imagino eso, pues plataformas que pueden ayudar igual a otro tipo de restaurantes, pero igual no encajaba con el One en su día. Sí, habrá modelos que les irá bien y, oye, pues les funcionará quizá porque por su infraestructura, por su volumen o por no sé, ahora estoy pensando en una dark kitchen, quizá, una Claro, kitchen pues a igual, lo mejor les puede dar muy bien porque al final no tienen servicio al cliente, no hay Correcto. mesas, no hay decoración, no hay una serie de gastos Correcto. añadidos, ¿no? Personal, camareros, metres, Personal, todo esto, ¿no? etc., que eso pues ese margen pues quizás es viable para ellos. Entonces, Claro, no digo que no, pero en mi caso no. justo. Benji, preguntarte también cuál es tu forma de pensar en relación a, por ejemplo, sé que tenéis una comunidad muy grande en Instagram, ¿no? Con 100.000 seguidores, para ser un restaurante con ocio nocturno, ¿no? Que está en Girona, o sea, es algo que sin duda destaca y sé que has estado moviéndote mucho por redes. Preguntarte un poco cuál es tu lógica aquí, porque yo me puedo imaginar que habrá gente que se acomoda, ¿no? O sea, ve el local lleno un día y dices, ostras, ¿para qué voy a estar aquí invirtiendo? Que si mi tiempo, que si tengo que pagar campañas, que si tengo que crear comunidad, si luego el local está lleno, ¿no? O cuéntanos cómo ha funcionado esta lógica y por qué te metiste ahí a tope y si estás contento, que imagino que sí. Sí. Bueno, respecto a lo que hablas de cuando tienes lleno no relajarte, es que al final tú piensas que yo he pasado por muchas fases. Como os he dicho al principio, trabajé como disjockey y lo viví en mis carnes, ¿no? Yo he estado en locales pinchando en los que estaba a reventar y digo, de la noche a la mañana, ni Cristo. Y dices, Claro. ¿cómo puede ser? Es la misma música, es todo igual. Bueno, o porque han abierto uno que lo hace mejor, o porque no lo sabes. Entonces, o porque simplemente se ha apalancado el local y ha dejado de hacer cosas, pensándose que esto ya es solo facturar y facturar y facturar. Y hay que invertir, para mí siempre hay que invertir. Una parte tienes que ser coherente con la inversión en base a tus ingresos, que esa parte es la difícil, no os voy a engañar, porque yo en eso soy malo, tengo que reconocerlo. Soy malo porque me dejo llevar por la emoción. Yo muchas veces no miro números, sí, soy así. Yo miro el proyecto, tengo la ilusión, luego es cuando viene mi hermana y me da el golpecito, me lleva a tierra y tal, pero mejor a veces es tarde, El año pasado gasté más de la cuenta, lo reconozco, y eso nos ha hecho pasar meses malos también, ¿no? Claro. Entonces, tengo con cuidado, ¿no? Pero sí, es muy importante, sobre todo, lo que os decía antes, estar generando siempre, constantemente cosas nuevas, ¿no? Ya no solo es hacer fiestas, no es un tema de fiestas, es un tema de crear nuevos platos, mejorar la comunicación, mejorar los procesos, mejorar la atención al cliente, mejorar la calidad de música, mejorar absolutamente todo, ¿no? Y aunque no os riáis, yo tengo medido el aroma, el volumen, temperaturas. En mi local, por ejemplo, cuando vienes a cenar, el volumen está alto, pero no está alto porque sea un error, está alto porque está pensado así y es nuestro modelo. Y recibimos quejas de que gente, hostia, ¿puedes bajar un poco el volumen? Sí las recibimos. Sí las hay, pero la respuesta siempre es positiva, ¿eh? Si enseguida la bajamos en ese momento, pero luego paulatinamente los próximos 10 minutos vuelve a estar al mismo volumen, solo que él, como es progresivo, no se entera, ¿no? Justo. Pero, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos un modelo que es muy claro y lo hemos medido todo en ese aspecto, entonces lo queremos llevar a rajatabla. Si tú vienes al One, es como, no sé, es como si fuera una ópera y me quejo de que están cantando en ópera, pues no vengas a una ópera, ¿no? Claro, totalmente. Ahí, Benji, por cerrar justo la parte del One y ya meternos en tu historia como entrepreneur y proyectos tuyos personales, porque al final tú tienes una marca personal también, y ahí hay algunas cuantas preguntas que no quiero que nos dejemos en el aire. Si te parece, te hago la última pregunta que te quiero hacer del One, que es, ¿tenéis un business plan definido en el One? O sea, ¿tenéis unos objetivos anuales de cualquier tipo? No sé si es facturación, unos objetivos de gasto, de coste, de máximos, incluso de inversión en,
no sé, en desarrollar productos nuevos o una oferta gastronómica nueva, ¿tenéis algún tipo de KPIs que sigáis, datos muy relevantes para vosotros? No sé, Benji, eso, un Sí, business plan definido, objetivos, cuéntanos. no te voy a engañar, un business plan como tal, bien estructurado y bien hecho, no lo tenemos, ¿no? Pero sí que es Ujú. cierto que nosotros destinamos partidas a, como bien sabes, Marc, a publicidad, Sí, partidas de inversión y demás, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, este año no he podido, lo digo así abiertamente, no he podido dedicar una partida a la parte de shows, ujú, ¿vale? justo. Hasta el año pasado estábamos haciendo shows, llevamos 3 años haciendo shows de espectáculos y este año Sí, no los he podido hacer por un sí, tema sí, presupuestario. O sea, claro. hemos visto que no se ha podido y no lo hemos hecho. Entonces sí que decíamos vamos a destinar, pues venga, este año 30.000 euros en shows, ¿no? En espectáculos. En publicidad, pues nos gastamos en trepitos y flautas, nos vamos a gastar, pues eso, ¿no? Pues unos tranquilamente 15.000 euros entre agencia, Sí, anuncios, ads, justo. etc., ¿no? Eh, y eso, pues bueno, lo podemos ir mejorando o no, pero sí que vamos viendo año a año, digamos, vamos purgando un poquito, ¿no? Año en Claro, año, porque tú, aunque tengas un objetivo muy claro, ahora estamos hablando de la parte más de presupuesto, ¿eh? Aunque tengas un objetivo muy justo. claro, no todos los años te van a ir igual de bien, Claro, hay que saber rectificar, hay que saber, bueno, pues moverte rápido en caso ujú, de que algo esté fallando, no esté yendo bien. Y justo. es cierto que estamos pasando un año no es el mejor año que estamos teniendo. Es un Ujú, año duro, ¿no? Duro porque, bueno, creemos que es por la inflación de precios, la gente está realmente tiesa y tenemos sí, un ticket medio alto nosotros. totalmente. Claro, entonces, bueno, no ha sido nuestro mejor año, aunque no está yendo mal, pero no Ujú, es nuestro mejor año. Entonces, claro, hemos tenido que recortar partidas, ¿no? Entonces, un business plan como tal, no, pero sí que hay partiditas en las que este año en este caso en concreto, la hemos tenido que suprimir porque no claro, podíamos arriesgarnos a tener ese gasto en la empresa. claro, claro, totalmente. Pues Benji, Onofre, si os parece, nos vamos a la historia personal de Benji, ¿vale? Como entrepreneur. Y antes de nada, Benji, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cuál ha sido tu formación? Si es que has tenido formación, si desde muy joven has emprendido o has estado en proyectos de otro tipo, porque antes nos contabas que habéis tenido, creo, un estudio, que habíais estado también en negocios Sí. relacionados con el ocio nocturno. Entonces, cuéntanos un poco, contextualízanos ahí, Mm, a ver cómo han sido esos primeros años. vale, pues mira, yo formación no tengo ninguna. Siempre he sido todo completamente autodidacta. Ya desde pequeño, he sido muy... No, palabra especial no, queda demasiado grande para mí. No es Ujú. especial, pero he sido no sé decir diferente, ¿eh? Ujú. No sé qué palabra utilizar, Marc. Cuando mis amigos... Movido, ¿eh? no. Bueno, Movido. inquieto, muy Inquieto, inquieto, sí. pero sobre todo en una línea más de crear, de tener, de generar, de hacer, Ujú. ¿no? Cuando todos mis amigos con 14, 15, 16, 17 años se dedicaban bueno, imagínate, ¿no? A todo, Ujú. no es a nada bueno, pues yo no, me gustaba quedarme en casa, me compré mi primer aparatito de música, empecé a trastear un sampler, luego un Ujú. sinte, luego no sé qué, y luego el Cubase primero, luego el Logic, en fin, empecé a trastear y solo completamente autodidacta. Ya, esa es la parte, ¿no? La parte de musical, ¿no? Estaba Sí. pinchando, siempre en casa, siempre pues trabajando y yo tenía pues mucho dinero ahorrado en comparación con mis amigos, ¿no? Mis amigos Ujú. pues no tenían absolutamente nada, los que estudiaban pues estaban estudiando, los que no estudiaban pues no tenían nada, ¿no? Ujú. Y en ese aspecto pues siempre he sido pues esa mente inquieta de querer emprender y hacer cosas ya desde pequeño. De hecho tuve un accidente de coche, Ujú. me pagaron por accidente, en ese momento Ujú. creo que me pagaron 1.000.000 de pesetas, si no me Que era acuerdo. mucho dinero en aquel O sea, entonces, ¿no? sí. Y me lo gasté todo en un estudio, me lo Claro. compré todo. Me compré todo, un ordenador nuevo, no sé qué, ¿vale? Yo estaba en casa produciendo. Entonces, básicamente, Marc, he sido siempre así, ¿no? He querido, pues ya está, Justo. eso, crear cosas, ¿no? ¿Y qué formación tuviste ahí, Benji? ¿Fue autodidacta 100%? ¿Te formaste en 100%, algún Marc, sitio? 100%. Al Ujú. final yo cogía un Logic, en ese momento no habían youtubers que te explicaban cómo era un Logic. De hecho, en Claro, YouTube no sé claro, ni si existía, creo que no. Diría que no, claro, ¿eh? Entonces, nada de instrucciones que habitualmente estaban en inglés. Si tenías claro. suerte que estuviera en español, era un milagro. Y bueno, a darle que te pego y darle que te pego y aprender. Y error, prueba, error, prueba, Sí, error, prueba, error, hasta que un día pico una puerta de Max Music. No sé sí. si os acordáis de Max Music. Uf, Y no, no, creo que bueno, nos pilla lejos. espera lejos, ¿no? Max Music, bueno, fue una discográfica
top de España, referente, ¿no? Entonces un día piqué la puerta, se abrió y edité mi primer disco y a partir de ahí, pues bueno, hasta 50 discos que hice en su momento y demás. Y luego ya, cuando empecé ya con el tema hostelería, que desde ahí cogimos un restaurante, un local en Barcelona, ya empecé a interesarme más por la hostelería. Cuando, pues bueno, pues luego me fui, quise estudiar sommelier, ¿no? Y me hice el curso, de hecho tengo el título sommelier, en realidad. Pero bueno, lo que me ha dado el título sommelier es el conocimiento de que no tengo ni puta idea de vinos. Ya. Porque es un mundo, no, de verdad, es un mundo Sí, tan me imagino. amplio, Complicado. tan amplio, complicado, que empiezas pensando que sabes algo, pero acabas sabiendo que no sabes nada de vinos. Justo. Entonces, lo de sommelier, aunque tenga un titulillo, se lo dejo, son palabras mayores, se lo dejo a gente realmente que entiende. Entonces, simplemente me formé como sommelier porque me apetecía en mi restaurante poder tener una buena carta de vinos y ofrecer un buen vino y saber hablar algo de vinos, que tengo un conocimiento muy básico, pero tengo un conocimiento posiblemente superior que cualquier persona normal y corriente. Más que el mío seguro, ¿Vale? Benji, que no tengo ni idea. Pero seguro. bueno, es igual, al final no te preocupes que lo del vino es muy elástico. Y ya está. Y básicamente, a partir de ahí nada más, a nivel de gestión empresarial, más allá de algunos cursos que hice de gestión de negocios y demás, pero nada más, Marc, ninguna carrera, Ok. ningún Ok. estudio en concreto. Ok. Cuéntanos, Benji, cómo gestionas el tiempo y también has dejado caer antes que tienes un side project, no sé llamarlo así, una idea de un software, ¿no? que estáis creando. Cuéntanos un poco en qué Sí. consiste y también me interesa la parte de gestión del tiempo, ¿no? que es creo un tema que antes comentábamos off the record, ¿no? que es un Sí, reto para todo motivado como nosotros, porque al final no dejamos de ser muy optimistas, ¿no? Venga, que sí, que podemos y al final llega un bueno, momento que también te chocas un poco. lo del tiempo es muy complicado, no os voy a engañar, es muy complicado y aunque doy mucha cátedra de cómo hay que hacerlo, luego aplicarlo es muy complicado. Muy complicado. Pero sí que es cierto que primero es la parte de mindset, súper importante. Es decir, tenerlo muy claro, muy claro que lo quieres hacer, porque siempre, no, sí, voy a delegar, voy a hacer así, ya lo haré, y nunca lo haces, no cambias, no das el paso, ¿no? Entonces yo por mi situación, que como sabéis vivo en Andorra, y cuando supe que me iba a ir de España, que lo supe hace 5 años, tenía muy claro que me iba a ir, no que no tenía muy claro cuándo exactamente, ¿eh? Todo ahí se dio poco a poco fraguando, pero tenía claro que me iba a ir. Yo empecé a trabajar en cómo puede estar el local trabajando y funcionando sin mi presencia, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí empecé todo mi proceso de, primero, formación personal. De alguna forma, yo enriquecerme de cómo hacer las cosas, aprendía pues bueno, sistemas, creé sistemas, aprendí en sistemas, procesos, aprendí a delegar, bueno, estoy todavía aprendiendo a delegar, ¿vale? Pero trabajé en una línea, ¿no? Dije, bueno, pongo el foco en 3, 4, 5 años, hay que trabajar para que esto, el día que funcione sin mí. Entonces, a partir de ahí, pues simplemente es sencillo. El fin de semana que siempre he estado en el One, cogiendo comandas, pues un día dije, a partir de ahora yo estoy aquí, pero toma, vas a coger tú las comandas. Yo te voy a mirar cómo lo haces. Y estaré a tu lado. Segundo día, estaré a tu lado, pero ya no te miro. El tercer día ni te miro ni estoy. ¿Me entiendes? Entonces, eso vas delegando y vas adquiriendo tiempo para ti, ¿no? Entonces vas mejorando. Luego, cuando creas procesos, Marc lo sabe, hemos estado trabajando en automatizaciones, en generar sistemas para que nos liberen de tiempo, ¿no? Cosas que se pueden realmente automatizar, te van liberando de tiempo en tu día a día, ¿no? Y ahí vas rascando horas semanales. Parece una tontería, pero hostia, he ganado 10 horas. Pues joder, 10 horas a la semana me saben a gloria, ¿no? Pero luego, el problema es que luego te viene la familia, tengo 3 niños, bueno, tres hijos y uno en camino. Tengo una mujer embarazada. ¿No te lo había dicho, Marc? Sí, Te lo algo he me dicho, ¿no? dijiste, Vale. Benji. Yo tengo una mujer embarazada y eso, pues por otro lado, luego dices, hostia, me quito tiempo por aquí, pero luego, guau, por aquí. Pero Entonces, bueno, de alguna forma, llevar bien todo el compaginar, tema ¿no? de la familia y los negocios es la parte dificultosa. Pero, bueno, y también es muy importante, ¿no? Tener una mujer a tu lado que te entienda bien quién eres, cómo eres, te comprenda bien, eso es vital, porque me da mi espacio, me deja trabajar, me deja desarrollar, aunque a veces me aprieta y me tira de la oreja fuerte, pero el 80% del tiempo me deja desarrollar las cosas, ¿no? Y cuando ahora estamos trabajando de lleno
pues eso, en una plataforma, en un SaaS y demás, pues me deja que el tiempo necesario hasta que porque sabe que cuando soy una persona que soy muy insistente, que lo que me propongo lo consigo, que tenga luego éxito o no es otro tema, pero yo lo consigo. Entonces, bueno, todo el proceso me deja trabajar, ¿no? Es importante, Benji, lo que has dicho, porque muchas veces en emprendimiento es muy importante la figura de la pareja, ¿no? Incluso de la persona que es emprendedor, ¿no? Porque tiene que haber conciliación, tanto laboral como familiar, y tener una persona que seguramente te apoya y te facilita esos tiempos, ¿no? Que muchas veces requiere el entrepreneur medio, que igual un día se tiene que tirar 6 horas, igual otro día se tiene que tirar 10 horas, igual otro día se tiene que tirar 3 horas de un sábado por la mañana que se ha comprometido con su pareja a llevar a los niños a X sitio, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? Y más para personas como nosotros, ¿no? Que emprenden proyectos. Por profundizar un poquito más, Benji, en el tema de que te preguntaba, Nofre, del SaaS para negocio gastronómico que estáis preparando, cuéntanos un poco, ¿qué pain, qué dolor queréis solucionar? ¿En qué va a consistir esa plataforma, si es que se puede contar algo? Sí. Como sabes, Marc, tengo, fuera de lo que es el One, tengo una marca personal y en esa marca personal pues trabajamos precisamente todo esto que está hablando, ¿no? Porque todo esto que he ido desarrollando, aprendiendo en estos últimos años, lo hemos empaquetado en una formación y es la que ayudamos a dueños de restaurantes. Y entonces, en todo este proceso, estos 2 años que llevamos trabajando, sabes que hemos tenido pues muchísimas llamadas y nos hemos reunido con cientos y cientos y cientos de dueños de restaurantes, ¿no? Dueños que algunos me han comprado, pero la gran mayoría no. Lo normal es que te agende muchísima gente, te llame mucha gente y te acaba comprando un número importante, pero hay un número más importante que no te compra. Correcto. En las entrevistas que yo he hecho personalmente, porque no todas las he hecho yo, sabes que hay unas personas que se llaman closers y son las personas que cierran ese tipo de procesos, pero las que he hecho yo, que he hecho muchísimas, siempre me he encontrado con un denominador común, ¿no? Y es que la gente o el tipo de dueño de restaurante que nos ha llegado a nosotros no tiene procesos, ni trabaja con un sistema, ni tienen herramientas que les ayuden a controlar más el negocio, ¿no? Pero cuando les he hablado de la herramienta que yo trabajo, les ha resultado a todos cara. Porque la tipología de negocio que me llega a mí, como siempre digo, no vendrá un grupo La Rumba de Madrid, correcto. ¿no? Porque ya es un grupo consolidado que seguramente, al revés, aprendería yo mucho de ellos, ¿no? Claro. Pero me llega otra tipología que es la gran masa, ¿no? Pues restaurantes o bares pequeños, restaurantes heredados, gente que se dedica desde hace poco porque han pasado de dedicarse a la carpintería o a negocios varios, a emprender en el mundo de la hostelería, ¿no? Gente que están pocos cualificados, tienen poca formación y tienen muy poca trayectoria, ¿no? Entonces, a todos esos, pues es lo que me llega. Entonces, viendo ese ¿cómo decirlo? Ese abanico de problemas que tienen, ¿no? Sí, no, pero no, no me sale la palabra, Mar. Bueno, pues no es un fallo, ese agujero, ¿no? A ver, ese agujero, ¿no? Esa oportunidad. Esa oportunidad ahí que dices, hostia, realmente la gente está muy interesada en este tipo de productos, pero no se pueden permitir un pedazo de Ferrari, porque dentro de la hostelería, tanto Prezzo como YouRest o como Testpool Lab, que es el que trabajo yo, hay varios, hay más, pero son Ferraris de la hostelería, mucha gente no se lo puede permitir. Entonces, hemos pensado que generar un producto con las partes más importantes, porque pensad que un Testpool Lab es muy grande, es una plataforma enorme, hace de todo, tiene muchísimas funciones y también tiene funciones que son complejas de realizar y complejas de incluso hasta de entender de cómo funcionan, ¿no? Creación de un menú, que el menú te descuente la copa de vino, en fin, es complejo. Nosotros queremos simplificar todos los procesos, hacerlo muy simple y hacer una plataforma simplificada de lo que sería un Testpool Lab, salvando las distancias, algo mucho más simplificado, mucho más amigable, más fácil de entender y con procesos mucho más intuitivos, que a veces cuando entras en una plataforma Testpool Lab, yo lo comparo, no es como un neobanco y un banco, ¿no? Tú entras en una caja, en la página web de la caja, y es una locura, está lleno de opciones, parámetros, lugares, no sabes dónde encontrar nada, te vuelves loco. En cambio, entras en un neobanco, 4 botones, transferencia, clac, clic, clic, súper sencillito, muy sencillo todo. Entonces, queremos ser el
el neo SaaS de hostelería, ¿no? De alguna forma queremos hacer un SaaS en el que sea muy intuitivo, con un frontend realmente fácil, Muy entendible, amigable, ¿no? y de lo que realmente importa y lo que realmente le importa a mi target. Al Claro. target que hemos encontrado nosotros que realmente necesita una ayuda, ¿no? Que sería la parte de escandallos, recetas, fichas de producción, fichas técnicas, stock, control, métricas, saber el coste de los platos, saber cuántos platos has vendido. Pues cogemos toda esa parte y la estamos llevando, que es un proceso que nos va a costar, no nos va a engañar. Es difícil, es un proyecto que a lo mejor llega a buen puerto, a lo mejor no lo sé. Justo. Pero bueno, ahí lo vamos a intentar Es más. interesante. La idea es que esperemos que te vaya muy bien, Benji, pero que el día que te vaya bien vengas aquí a contarlo, ¿no? Cómo ha sido el Claro, proceso de vamos. encontrar este problema. Encantado, ¿no? Que yo creo que Encantadísimo. sería. Y si que no sería fuese muy bien, interesante. también. Sí, Y si no también. Y fuese si bien, no también. fuese bien, También, sí, se puede porque Que eso es parte del barro también. sí, exacto. Yo os podría contar cómo intenté Total. hacer una Dark Kitchen y fracasé. O sea, Claro, totalmente. Eso sí. pues sería muy interesante. Oye, Benji, yo creo que por ir cerrando ya, Sí, estos días estamos hablando bastante con Mark de invertir en empresas que cotizan públicamente, porque es justo un en tema Stock Market. bueno, que yo estaba interesado de hace ya un tiempo y siempre estaba picando a Mark, oye, mira esta empresa que está creciendo, oye, que tienes que invertir. Queríamos preguntarte, ¿tú inviertes tus recursos y si nos puedes contar en qué inviertes, si se puede contar? Sí. Sí, invierto. Aquí hay dos partes, ¿vale? Yo siempre recomiendo que de toda la tesorería de recomiendo, no, creo que es imperativo, y es un matiz que hago previo, que cualquier empresa, cualquiera, da igual si es de restauración, que me esté escuchando o de lo que sea, recomiendo que una parte de su tesorería, su capital, lo inviertan. Eso que vaya por delante, ¿vale? Lo primero, muy importante porque es una forma de generar riqueza a tu empresa prácticamente sin hacer, sin hacer nada, no es la palabra sin hacer nada, pero bueno, sin tener que pues invertirlo en más personal o en otro negocio o en otro local, más gente, con más riesgo, ¿no? Una parte, un porcentaje, cada uno tiene que decidir qué porcentaje, el 5, el 10, el 15, da igual. Sí. Entonces, Y eso Benji, yo una empresa normal, cualquier tipo de empresa o de sociedad limitada en España puede coger una parte de su caja sin más y meterla en una aplicación, invertirla por con total supuesto. normalidad y luego declarar sobre el beneficio que hayan generado, se paga el impuesto que pertoque, ¿no? En cada caso. Exacto. Si tú abres una cuenta a nombre de la empresa, en cualquier broker, y ya Sí. está. Y simplemente quien invierte no eres tú como persona física, sino es la persona jurídica, que en este caso es la empresa. Vale. Es quien hace la inversión. Y por un lado, sí que nosotros a nivel de empresa lo hacemos, para que la empresa de alguna forma pues pueda, en caso de que algo vaya mal, pues tenga otra pata ahí dentro que tenga otra forma de generar patrimonio de alguna forma. Y luego a título personal, pues evidentemente sí, también invierto. De hecho, te diría que tengo pocos euros. No sé si. Sí. No quiero tener euros. Una vez has entendido el juego y entiendes cómo funciona el dinero, sabrás que cualquier moneda fiduciaria tiende a perder valor año a año. Entonces, comprar activos, ya sea un fondo, un producto, una empresa, o criptomoneda, que se aprecie con el tiempo, pues combates esa depreciación y devaluación del euro. Entonces, para mí eso es primordial hacerlo. Claro. Benji, hay una pregunta que nos gusta hacer también antes de terminar los podcasts y que creo que en tu caso seguro que puede salir alguna muy buena anécdota de ahí, que es, nos gusta preguntar por algún momento realmente jodido como emprendedor que hayas pasado, ¿no? Que digas, hostia, un día en el que lo recuerdes con, no sé si decir con cariño, ¿no? Pero Sí. un día que digas, joder, ese día fue... Inspecciones de Hacienda. Bueno, pero esas habrá habido muchas, me imagino. Eso es lo peor. Ya, no, Unos años. pero hay inspecciones para que la gente le quede muy claro que la gente a veces tiene esto como un poco tabú, ¿no? La gente se queda, te estás haciendo inspecciones, eres un delincuente. No. No. Todo el mundo tiene inspecciones, Sí. todas las empresas. Ahí dice que eso es como, mira, esto me ha comprado una frase de mi amigo Alex Algarci, si me permite, ¿vale? Que es mi fiscalista, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, Alex tiene una frase que dice que hay dos tipos de empresarios, ¿no? El que ha tenido una inspección y el que la tendrá.
Ya tendrá, O sea, correcto. ¿vale? O sea, eso tenlo claro y es así, ¿no? Entonces, Sí, la sí. gente que se quite ese Ese estigma, ese tabú, estigma ¿no? de ese tabú de que la empresa, sí. tal. Entonces, inspecciones tenemos, pero luego hay niveles de inspecciones, Marc, Claro, ¿vale? claro, totalmente. Está la que te requiere, te hace un requerimiento a tu gestor, o te llega un requerimiento típico, una notificación, te requerimos que nos justifique esta factura, eso es una inspección. ¿Vale? Luego está la inspección de 7 inspectores en tu local, buenos días, manos arriba, esto es un atraco, ¿vale? Claro, claro, claro. Ostras. Entonces, ese momento que lo he tenido, Marc, es duro, no te voy a engañar. Claro, Es duro, totalmente. aunque no lo paso mal, ¿eh? Es una persona que tenga una gestión Optimista, ¿no? O sea, eres más bien Sí, sí, optimista. porque no... Cuando tienes claro que no has hecho nada malo Claro, y no soy ningún delincuente, me la Claro. patina claro, todo, claro. ¿vale? Claro, claro. Pero eso es muy diferente a que Hacienda interprete que tú has hecho algo mal. Es que Claro, sí, Hacienda sí, puede decirte que totalmente. eso que has hecho no está bien, estás fuera de la ley y te mete un sablazo que te mueres, ¿no? Correcto. Entonces no tiene nada que ver. Entonces estoy muy tranquilo, aunque te pone nervioso, obviamente, porque No es agradable, claro, me imagino. no es agradable y ves Sí, sí, la mala baba que llevan, ¿no? claro. No es agradable, pero siempre desde la tranquilidad, porque sé que no has hecho nada malo. Pero no es agradable. Entonces, Totalmente. esas inspecciones que he tenido así heavy, una. Y aparte Ese ha sido el peor. hace justo un año. Bueno, Joder. julio de 2024, sí, un año y poco. Bueno, pues ahí buena anécdota, Benji. Buena campaña de promoción seguro para la agencia tributaria. Ahí queda. Y Muy ya para bien. cerrar, Benji, si te parece, ¿nos podrías compartir si ha habido algún recurso, algún podcast, algún libro, algo que recuerdes que te haya servido para mejorar como emprendedor? ¿Algo que puedas compartir? No te puedo decir nada en concreto porque no te voy a engañar, no hay nada en concreto, pero soy un súper consumidor de YouTube. O sea, a mí YouTube me ha hecho ver muchas cosas y también me ha hecho ver cosas erróneas, ¿eh? Porque también hay mucha mierda en YouTube, Sí, muchísima, ¿vale? Y cuando no entiendes de algo y te lo empiezas a mirar, te fías de todo, parece todo maravilloso y no es tanto, ¿no? Pero sí he consumido mucho YouTube, he leído ¿Algún creador algún, de contenido, Benji? Así que te ha llamado especialmente la en, atención. pues mira, pues la Para la parte de emprendimiento parte fiscal, o fiscal. bueno, parte fiscal, Alex Algarci, de hecho lo vi, me encantó, contacté con él y os tengo que decir que fui el último cliente que atendió personalmente él, o sea, que hizo una atención personal, con Ok. cara a cara en su despacho, en persona, 3 días con él, ¿sabes? Y me impresionó y realmente es una persona, aparte que es una excelentísima persona, es un tío encantador, buena persona de cojones y enrollado que flipas, porque, bueno, alucinante, aparte de un conocimiento espectacular. Entonces, Alex García es un referente en la parte fiscal. Piensa que yo, en los últimos 5 años, mi obsesión, y repito, mi obsesión, y si alguien me está escuchando, tendrían que tomarse esto a pie de la letra, es obsesionarse es en la parte fiscal. En España estamos muertos fiscalmente. Es muy difícil prosperar, muy difícil, ¿vale? Todo lo Sobre que todo me genera, imagino para el pequeño y mediano todo lo que empresario, generas, ¿no? Que es más sí, todo lo que difícil. generas prácticamente retorna al gobierno en modo de impuestos varios, ¿eh? Eso no pasa en otros lugares, o si haces una estrategia fiscal, una estructura fiscal que te pueda beneficiar, que también es difícil porque, como sabéis, las empresas en España, si son físicas, la tributación es en España, no hay maneras, pero bueno, Sí. también hay estructuras en las que puedes de alguna forma mejorar tu fiscalidad, ¿eh? Dentro de la ley, no evadir, sino eludir, que son dos cosas distintas. Entonces, mi objetivo era ese, intentar, ya que a veces los negocios tienen un techo, porque por ubicación, por Sí, sí. infraestructura, por tamaño del local propio físico, hay un techo de facturación. Entonces, dices, bueno, vale, facturo esto, estoy ganando esto, vale, veo que me muevo entre, ¿no? Mi facturación anual en el One ronda el 1.200.000 de facturación, 1.200.000, me muevo ahí, ¿no? 200 de arriba, 200 de abajo, ¿no? Depende del año, ¿no? Entonces veo que tengo ese techo que de ahí no paso, ¿no? Llevo ya unos años con esa facturación. Y dije, bueno, vale, muy bien, tengo esta facturación, tengo estos gastos, ¿cómo puedo optimizar todo esto, no? Y es mejorando sobre todo, pues en ese caso, pues haciendo una inversión adecuada o buscando la fórmula a nivel fiscal, ¿no? De estructura societaria, si cabe, de poder hacerlo, ¿no? Yo personalmente sabéis que me he ido a Andorra a vivir porque toda la parte con la marca personal lo hemos montado todo aquí, toda la marca personal se factura desde aquí, lo genero desde aquí. Entonces, bueno, también de alguna forma he mejorado esa rentabilidad porque
pues bueno, le he quitado una nómina a mi empresa, Claro. de alguna forma le puedo ayudar porque puedo llevarle tráfico a mi empresa mediante mi marca personal. Bueno, Claro. son pequeñas mejoras en general que hacen que todo vaya un poquito mejor. Claro, Pero en justo. España es complicado. Es muy complicado, Benji. Pues ahí te cogemos el Joel Advice. Te quería agradecer personalmente, Benji, que hayas venido a explicarnos todo lo que nos has contado hoy, desde tu historia personal hasta la historia del One, de cómo surgió la idea, de cómo captáis proveedores, de cómo definir el precio de los platos, ¿no? De todo esto, que yo creo que ha sido especialmente interesante. Creo que hemos aprendido mucho tanto sobre negocio gastronómico, en este caso relacionado con la comida japonesa, como con negocio gastronómico al uso, ¿no? Porque lo que tú dices, seguramente hay un gap de mercado muy interesante para softwares como el que puedas estar creando tú, ¿no? De ese tipo de negocio gastronómico no profesionalizado que a la vez no tiene capacidad económica suficiente como para acceder a algunas herramientas que son igual imprescindibles para ellos. Entonces ahí te vamos a seguir la pista, Benji. Porfa, cuando eso ya ha salido, te pedimos que si te animas te vengas otra vez a explicarnos cómo ha ido, cómo ha sido la experiencia de lanzar un SaaS por primera vez, ¿no? En este caso, y cómo has entrado en el terreno de vender producto digital. Y a partir de ahí, Benji, encantadísimos de que vuelvas cuando quieras y nada, desearte suerte porque Sí. veo que vienen muchas cosas por delante. Pues nada, genial, muchas gracias. Ha sido un placer, mi primer podcast. O sea que Justo. encantado, yo maravilloso. Y una experiencia muy guay. Yo Súper. lo mismo, Benji, agradecerte el ratito y también que lo hayas contado con total transparencia y desde el barro, ¿no? Que al final creemos que falta contenido de gente real, ¿no? Que explique cómo desde cero han montado un restaurante y un local de ocio nocturno tan top, ¿no? Como el que habéis montado. Entonces, gracias por eso y os iremos siguiendo la pista. Genial, nada, el placer es mío. Gracias, Benji. Un abrazo grande. Un abrazo, chao, Venga, chao. un abrazo a Chao. todos. Chao. Hasta Desde un luego. hombre. Chao, chao.